Hola, la clase de hoy se va a tratar las generalidades sobre cerebelo, diencéfalo, cerebro y núcleos basales o ganglios basales. Empezamos. Empezamos con el cerebelo. El cerebelo es la segunda parte más grande del encéfalo. Se va a encontrar ubicado en la fosa craneal posterior. Aquí estamos viendo, sigan la flecha en donde está localizado el cerebelo. Aquí donde yo estoy poniendo mi cursor con una letra X es según la planimetría, eso es posterior y acá es anterior. Aquí de este lado tenemos nuestros ojos, en la región anterior, nuestra nariz y en la región posterior está la nuca. Entonces ahí está colocado el cerebelo. Se sitúa detrás del bulbo y la protuberancia. Vamos a localizar aquí el bulbo y la protuberancia. Recuerden que bulbo, protuberancia y mesencéfalo forman parte del tallo encefálico o tronco encefálico, como gusten ustedes llamarlo. El cerebelo va a tener forma de mariposa. El área central es la vermis y tiene dos alas que son los hemisferios cerebelosos. Entonces, vamos a localizar el vermis que vendría siendo, vamos a pintarlo de color azul marino y entonces tenemos aquí lo que es el vermis. La palabra vermis en latín significa gusano. Entonces es parecido a un gusano, por eso se llama vermis. Y si ustedes se dan cuenta, ya lo voy a borrar, ya lo localizaron, el vermis le da la vuelta completamente como si fuera una horquilla, un pasador de cabello, enfrente hacia atrás. Y entonces el vermis me va a dividir al cerebelo en dos hemisferios cerebelosos, uno izquierdo y uno derecho. El lóbulo anterior se separa del posterior gracias a la presencia de cisuras, que son unos surcos muy profundos, y entonces estas cisuras, cada hemisferio me lo van a dividir en principalmente tres lóbulos importantes, perdón. El que está pintado en color rosa, ese es el lóbulo anterior. En cara anterior, aquí lo estamos viendo, y en cara posterior, aquí lo estamos viendo. El que es color verde es el lóbulo posterior y en la cara posterior, únicamente en la cara posterior, logramos ver este lóbulo de color azul claro que se llama lóbulo flóculo nodular. Entonces son tres. Lóbulo anterior en color rosa, lóbulo posterior en color verde y el tercero es el lóbulo flóculo nodular en color azul. Cada uno de estos lóbulos tiene una función diferente. El lóbulo anterior y el posterior van a regular los movimientos subconscientes de nuestros músculos. Entonces, por lo tanto, el cerebelo va a tener una función importante en lo que es la coordinación de nuestros movimientos, corrección de movimientos, etcétera. Y el lóbulo flóculo nodular se va a relacionar específicamente con el equilibrio. Aquí estamos viendo más grande las imágenes. Vamos a identificar el vérnix principalmente, que ya sabemos que se encuentra aquí, donde se está coloreando de amarillo, aquí, en la cara anterior y cara posterior, acá continúa. Y ese vérnix me divide, como ya les dije, el lóbulo anterior en rosa, el lóbulo posterior en color verde y en la parte posterior vamos a ver lo que es el lóbulo flóculo nodular y aprovechando la vista estamos viendo las folias del cerebro que son estos pequeños surcos no tan profundos como estos surcos, como el surco que me va a dividir este, por ejemplo, este es un surco profundo, este es otro surco profundo. Acá hay otro que es otro surco profundo. Esos me van a dividir en los tres lóbulos principales, pero hay otros surquitos más pequeños
que se llaman folias. Y entonces las folias corresponderían a los surcos y que forman las circunvoluciones del cerebro. Las folias van a formar este aspecto en el cerebelo, que serían como circunvoluciones, pero más pequeñitas. El aspecto que tienen es como si fuese un campo que se va a arar, un campo arado, un campo preparado para sembrar. Así es como se observan el aspecto de las folias. En tercer lugar, tenemos al neocerebelo o cerebro-cerebelo. Es la porción más nueva y más desarrollada, que es en los dibujos está coloreada de verde y se encarga de el control de la motilidad secundaria. Entonces estamos viendo la gran importancia de conocer su clasificación funcional filogenéticamente hablando. Eso es respecto al desarrollo evolutivo. Aquí lo tengo. Representado de una forma diferente para que ustedes lo estudien. Es lo mismo de la diapositiva anterior, pero acomodadito, visualmente más fácil de comprender. Bueno, entonces observen aquí, esta es la imagen de las tres zonas filogenéticamente funcionales, en donde vamos a tener el arquicerebelo, que dijimos que iba a estar representado por, en este caso está de color gris, por el lóbulo flóculo nodular. Aquí estamos viendo que es el lóbulo flóculo nodular, que también se le llama vestíbulo cerebelo o cerebelo vestibular, ¿verdad? Y también agarra el flóculo nodular y agarra la língula, que vendría siendo esta porción gris que está hasta arriba. En color naranja tenemos al paleocerebelo, que es el cerebelo anterior. Ocupa vermis y ocupa pirámide y úvula. Y este se considera como el del cerebro espinal o espinocerebelo. Y el tercero es el neocerebelo, que está en color clarito, como color cremita, y esa es la porción más grande que correspondería al, al lóbulo posterior, perdón. Entonces, agarra los hemisferios y parte grande del lóbulo posterior. Interesante esto de la filogenética. Bueno, vamos a dejar limpia la diapositiva, porque luego se guarda toda rayada y se ve muy fea. Bien. Ahora vamos a hacerle al cerebelo un corte que sería en el plano sagital. Le quitamos la parte, en este caso, podría ser coronal y le quito la cara anterior y queda la posterior. Si lo veo de ladito, pues es la sagital, quito la izquierda y dejo la derecha. El asunto es que vamos a ver por dentro el aspecto que tiene nuestro cerebelo. Entonces vamos a ver que también tiene una corteza que está representada en color café clarito y va a tener una sustancia blanca en el centro. La corteza cerebelosa, al igual que la corteza cerebral, está formada de sustancia gris. Por lo tanto, están los somas de las neuronas, o sea, los cuerpos y las dendritas. En la sustancia blanca que está en el centro, allí se encuentran las fibras, o sea, los axones de estas neuronas. Estas neuronas del cerebelo son tres líneas nada más, son en la corteza, tiene tres niveles. La más superior se llama capa molecular, la del medio se llama la capa de las células de Purkinje y la tercera se llama la capa granulosa. Las células de Purkinje son las neuronas grandototas que tienen forma de florero y unas ramificaciones, o sea, tiene 3 o 4 dendritas y con ellas hace una ramificación gigantesca. Imagínense ustedes un coral de los que hay en el fondo del mar, así de grandote, un penacho gigante de dendritas, de arborizaciones dendríticas. Y el axón larguísimo, que se va por toda la sustancia blanca y llega
hasta donde tenga que hacer contacto. Algunos de estos axones, los cerebroespinales, van hasta médula espinal. La corteza cerebelosa es la capa superficial del cerebro, consta de una serie de rebordes paralelos angostos llamados folias. Ya les mencioné yo que eran las folias. Son estos surquitos que miras ahí, los surcos. Y entonces cuando vemos el corte, la estructura interna, vemos que esas folias son unos surcos no muy profundos que le dan ese aspecto en el plano profundo a esta sustancia gris. Forma fascículos y estos fascículos van a dar el aspecto como si fuese un árbol que tiene en medio sustancia blanca y alrededor sustancia gris. A este se le conoce como árbol de la vida porque se asemeja a las ramas de un árbol. Como una nota de cultura general de las ciencias de la salud, digamos, tenemos otro árbol en nuestro cuerpo, que es el árbol bronquial, el cual se forma con las múltiples divisiones y subdivisiones a partir de los bronquios principales hasta que terminan siendo alvéolos terminales y respiratorios. Aquí estamos viendo un corte, este sí es un corte en coronal, quitamos la cara anterior, quedamos con la posterior, visto de frente. Entonces, curiosamente, estamos viendo esto que voy a marcar en amarillo. Esto es el vermis, recuerden el vermis, dije que vermis es gusano. ¿A poco no parece un gusano esto? Y alrededor, a los lados, izquierdo y derecho, vamos a tener hemisferio cerebeloso izquierdo y derecho. Aquí, en la parte más profunda de la sustancia blanca, ubíquense en color blanco, están los núcleos cerebelosos. Estos núcleos cerebelosos dan origen a fibras nerviosas que transmiten impulso del cerebelo a otros centros superiores y también a la médula espinal. Centros superiores, pues se puede mencionar el tálamo, por ejemplo, y la médula espinal, que sería ir hacia abajo. Los núcleos cerebelosos son 4 que nosotros tenemos que aprender de memoria, que siempre me gusta preguntarlos en el examen. Son, número 1, vamos a limpiar para no tener allí ruido. Los voy a marcar con color rojo y los voy a marcar delgadito. El núcleo del fastigio, sigan el nombre, núcleo de fastigio, lo vamos a marcar de amarillo. El núcleo del fastigio vendrían siendo estos dos nuclecitos que están aquí en medio. Aquí hay uno y aquí hay otro. Núcleo de fastigio. Después vamos a tener el núcleo globoso. El núcleo globoso. Seguimos el núcleo globoso y los voy a pintar de azulito. Los globosos son 2 de cada lado. Si se fijaron, si yo trazo una línea en medio a la pura mitad, estos núcleos va a haber 4 núcleos a la izquierda y 4 a la derecha. Vamos a tener un solo núcleo fastigio a la derecha y uno solo a la izquierda. Del núcleo globoso vamos a tener 2 globosos a la izquierda y 2 a la derecha. Después sigue el núcleo dentado. El núcleo dentado es el más característico de todos. Lo vamos a pintar en verdecito y es esta como tirita, como un listoncito que miras ahí. Tenemos uno de cada lado. Y el último es el núcleo emboliforme. Y el núcleo emboliforme se encuentra aquí abajo, que sería este que estás viendo aquí. Lo estoy pintando, vamos a pintarlo de azul también. Este de aquí vendría estando aquí abajo. Entonces ya tenemos núcleo fastigio, 1, globoso es 2, dentado es el más grande en forma de dientes y emboliforme que es en forma como de una lágrima. Vamos a quitar todo lo pintado para que puedas verlos. Y recuerda tú que todo es en imagen de espejo. A la izquierda, a la derecha, la misma cantidad de núcleos.
El cerebelo, para poder mantenerse en comunicación con nuestro cerebro, con nuestro tronco encefálico y con la médula espinal, requiere estar conectado hacia el tronco. Entonces, tiene tres pares de pedúnculos, que son como una especie de columnas, o imagínatelo como tres pares de brazos. Dos pares de brazos superiores, dos medios y dos inferiores. Y si tú ya conoces exactamente cómo está acomodado nuestro tronco encefálico, pues hay que recordar que esto que te estoy pintando de color amarillo vendría siendo el mesencéfalo, lo que te voy a colorar de color azul clarito vendría siendo la protuberancia y lo que te voy a colorear en color rojo vendría siendo el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos localizadas las tres estructuras que conforman nuestro tallo encefálico, que es mesencéfalo en amarillo, protuberancia en azul y bulbo raquídeo en rojo, ahora sí ya te puedo explicar. El cerebelo, que es esta estructura que está aquí atrás, se comunica por los pedúnculos superiores, aquí los tenemos, hacia el mesencéfalo. Aquí se agarra. Se comunica con los pedúnculos medios hacia la protuberancia y se comunica con los pedúnculos inferiores hacia el bulbo raquídeo. Entonces, vamos a tener que ya el cerebelo está conectado. Por medio de estas conexiones, pues ya se puede comunicar hasta la médula espinal y también se puede comunicar hasta el tálamo y a la corteza cerebral, más arriba. Entonces, los pedúnculos le ayudan al cerebelo a mantener contacto con el resto de nuestro sistema. Entonces, son preguntas de examen, así que hay que estudiar. Pedúnculos cerebelosos superiores lo unen al bulbo raquídeo, los medios a la protuberancia y los superiores al mesencéfalo. Si tú usas la lógica y usas tus conocimientos, ya sabes dónde está colocado el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo raquídeo, por lógica vas a poder deducir a la hora del examen cuando yo te pregunte qué pedúnculo une al cerebelo con qué parte del tronco encefálico. Una función primordial del cerebelo es evaluar cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. El cerebro puede mandar, o sea, la corteza cerebral en la área motora primaria que está en el lóbulo frontal, puede mandar una señal burda y entonces el cerebelo le pone la finura. Le hace que se ejecuten los movimientos de una manera fina. En caso de que no se realicen tales movimientos, el cerebelo lo detecta y envía impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que se corrija el error y se modifiquen los movimientos. Entonces, el cerebelo está vigilando que los movimientos se ejecuten de manera perfecta. Esta retroalimentación ayuda a uniformar y coordinar secuencias complejas de contracciones musculares. Además de los movimientos coordinados, el cerebelo es la porción principal del encéfalo que regula la postura y el equilibrio. El hecho de estar de pie y mantenerte en posición recta de pie, ahí actúa el cerebelo. El cerebro hace que se contraigan músculos anteriores, posteriores, laterales, para mantenerte de pie en equilibrio, pero la finura de esos movimientos está regulada por el cerebelo. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posibles todas las actividades musculares que requieren habilidad, desde lanzar una pelota de béisbol hasta que puedas mover tus pies a la hora de bailar. Aunque pues hay personas
que no tienen la habilidad de bailar, ¿verdad? Y bueno, eso no quiere decir para nada que tu cerebelo esté defectuoso. Bien, vamos a entrar al diencéfalo, dejamos al cerebelo. El diencéfalo, pues es una porción de nuestro sistema nervioso central que se encuentra localizado aquí en esta zona. Está específicamente entre ambos hemisferios cerebrales, por abajo del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esto, mantiene unidos los dos hemisferios cerebrales. Y este diencéfalo se sitúa entre el tronco encefálico, vamos a borrar, ya dijimos que el tronco encefálico empieza aquí, esto vendría siendo, todo el tronco encefálico es esto, el cerebro, o sea, estamos localizándolo entre qué y qué, tronco encefálico, entre el cerebro, alrededor del tercer ventrículo. El tercer ventrículo está como por esta zona de aquí y abarca el tálamo, que es esta zona de aquí. Vamos a ponerle, sigue la flechita. El tálamo vendría siendo esta ruedota que está aquí. El hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Yo le digo el tálamo y la familia talamito, ¿verdad? Interesante. Entonces es una estructura que se encuentra en el puro centro, entre los dos hemisferios, arriba de nuestro tronco encefálico. Bueno, vamos a empezar por el tálamo. El tálamo, siempre nos referimos a él en singular, pero son dos tálamos, uno en cada hemisferio cerebral, y están unidos en medio por esta región que voy a pintar en color azul intenso, esta región, y esta región se llama conexión intertalámica, por lógica, ¿verdad? Porque comunica a los dos tálamos, es como un puente de comunicación. El tálamo mide unos 3 centímetros de longitud y abarca casi el 80% de nuestro encéfalo. Es algo grandecito. Consta de un par de masas ovales de sustancia gris organizada en núcleos con fascículos de sustancia blanca interpuestos. Entonces, los núcleos vendrían siendo los que están en color naranja, amarillo y azul claro. Eso es la sustancia gris, son núcleos de sustancia gris. Y las tiras blancas que vemos en el centro en forma de letra Y, esa sería bandas de sustancia blanca que están separando a estos núcleos de sustancia gris. Por lo regular, un puente de sustancia gris llamada masa intermedia o conexión intertalámica cruza el tercer ventrículo y se une a las porciones izquierda y derecha del tálamo. Entonces, es un tálamo que está dividido en dos masas. Hace rato dije que eran dos tálamos. No, no. Es un tálamo que está dividido en dos masas, conectado en medio por una región intermedia, una masa intermedia o conexión intertalámica. En esta imagen podemos ver en el centro, lo voy a marcar de color rojo, en donde estamos viendo dónde están localizados, dónde está localizado el tálamo. ¿Ya lo vieron? Lo borro. Ahí está el tálamo, los tálamos, aquí dice los tálamos. El tálamo es la principal estación de relevo para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, desde el tronco encefálico, desde el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, permite la percepción burda de algunas sensaciones como las de dolor, temperatura y presión. La localización precisa de estas sensaciones depende de la transmisión de los impulsos del tálamo a la corteza y desempeña una función esencial en la conciencia y en la adquisición de conocimientos, a lo que nosotros llamamos cognición o aprendizaje. Bien, en palabras sencillas,
Por ejemplo, cuando yo me lastimo, me pincho un dedo con una espina de una flor, en mis deditos yo tengo receptores nerviosos, terminaciones nerviosas libres, que son nociceptores, percibieron ese estímulo nocivo, lo agarraron, lo hicieron transducción del mensaje de dolor a una corriente eléctrica, que es el impulso nervioso, se va haciendo la despolarización y la repolarización a través de toda la fibra nerviosa, va por todo mi brazo, como el brazo pertenece al plexo braquial, el plexo braquial está entre C5 y C8, T1, por ahí entra a nivel de mi cuello, y de ahí se va, entra a la médula espinal, a la asta posterior, y sube por medio del haz espinotalámico lateral que conduce dolor y temperatura, llega hasta el tálamo. Ese mensaje, por decirte algo, va en un idioma, vamos a decir, chino mandarín. Ahí va. El tálamo lo que hace es que traduce ese mensaje, porque la señorita corteza cerebral sensitiva no interpreta otro idioma más que en español. Estoy poniendo ejemplos. Entonces el tálamo dice, ah, caray, este mensaje viene en chino mandarín, le voy a pasar el traductor, le voy a purificar la información para mandárselo a la corteza cerebral en español para que no batalle. Entonces, eso es, en pocas palabras y en ejemplos sencillos, la función del tálamo. Traduce la información y se la lleva ya filtradita a la corteza. Entonces la corteza recibe el mensaje ya sin tanto problema y en fracciones de segundo manda un mensaje hacia la corteza motora para que por medio de otro fascículo que se llama córtico espinal, o sea, de la corteza hasta la médula espinal, que es la vía piramidal lateral, baje, se cruce a nivel de bulbo raquídeo, baja del lado derecho y sale al lado izquierdo. Controla tu lado contrario. Y eso es lo que hace el tálamo. El tálamo solamente me va a trabajar con los haces ascendentes, los que vienen de afuera, espinotalámicos. Espino es médula espinal y talámico es tálamo. ¿Ya me lo entendieron? Sí, perfecto. Si no lo entendieron, vuelvan a escuchar este pedacito de la grabación. Entonces aquí estamos viendo el tálamo. Yo marqué en unos cuadritos azules los núcleos más importantes. Los núcleos de la mitad del tálamo tienen funciones diversas. Algunos transmiten impulsos a las áreas sensoriales del cerebro. Tenemos, por ejemplo, el núcleo geniculado medial, aquí lo estamos marcando, sigan la flechita, el núcleo geniculado lateral, que son esos dos chipotitos que están aquí enfrente, y el núcleo ventral posterior, que marqué sus dos versiones, el ventral posteromedial y el ventral posterolateral. Sigan las flechas. El geniculado medial, ese nos va a transmitir impulsos auditivos, el lateral, impulsos visuales, y el ventral posterior transmite impulsos del gusto y sensaciones somáticas, como las del tacto, presión, vibraciones, calor, frío y dolor. Entonces, el ejemplo que yo les puse hace rato, pues lo más seguro es que el núcleo ventral posterior fue el que tradujo el mensaje de dolor, porque me estaban pinchando mi dedo, estaba sintiendo dolor, allí se hizo la traducción y una vez descodificado el mensaje, es enviado a la corteza cerebral. Y a la corteza dice, ay, es un dolor por una espina. Vamos a mandar un mensaje para que se mueva un músculo esquelético porque hay que retirar ese dedo de lo que le está ocasionando dolor. Todo eso sucede en fracciones de segundo. Bien. Nos vamos a pasar al hipotálamo. Hace ratito estábamos aquí, te lo voy a marcar en rojo. Aquí estábamos en el tálamo. Ahorita lo voy a borrar. Nos vamos a pasar al hipotálamo y el hipotálamo va a ser esta zona que está aquí. Bien. Si tú te fijas, es
esta misma zona, pero hecha grande. Entonces te voy a quitar los colores para que lo detectes. ¿Ya te ubicaste dónde está? Sí. El hipotálamo es una pequeña parte del encéfalo que está localizado en el plano inferior al tálamo. Se compone de una docena o más de núcleos que están acomodados en 4 regiones principales. Yo encerré en unas cajitas azules las regiones principales y adentro estamos viendo que está lleno de núcleos. De hecho, aquí en el centro, fíjate en el centro de la imagen, hay un trazo como muy delgadito de color azul. Allí yo te estoy marcando una de las regiones, que ahorita te las voy a enseñar. Primero tenemos la región mamilar. Sigue la flecha para que veas cuál es la región mamilar. Luego la región tuberosa. Sigue la flecha, cuál es la región tuberosa, que es ese como cuerno que marqué yo. Luego sigue la región supraóptica, sigue la flecha, y la cuarta es la región preóptica y sigue la flecha. Si te das cuenta, casi se abarcaron la mayoría de las 4 regiones más importantes del hipotálamo. Vamos a borrarlos para que quede la diapositiva limpiecita. Seguimos con la región supraóptica, que la tenemos acá localizada. Sigue la flecha supraóptica, se sitúa en el plano superior al quiasma óptico, o sea, está por arriba del entrecruzamiento de los 2 nervios ópticos, que es el segundo par craneal, izquierdo y derecho, se cruzan, forman una estructura llamada quiasma óptico. Están arriba, por eso se llaman supraópticos, arriba del quiasma óptico. Contienen los núcleos supraóptico, anterior y paraventricular y el supraquiasmático. Luego tenemos la región preóptica, que es anterior a la región supraóptica. Entonces está enfrente, sigue las flechas de los dos, el supraóptico y el preóptico. La preóptica está enfrente del supraóptico. Es frecuente que se considere parte del hipotálamo porque participa más en la regulación de ciertas actividades autónomas. Bueno, aquí el asunto es que sepas tú que el hipotálamo consta de estas 4 regiones que están compuestas por núcleos y hay unos, como por ejemplo la región tuberosa, que forma el que tiene el infundíbulo que conecta la glándula hipófisis con el hipotálamo, considerando que la glándula hipófisis es la glándula maestra, es la glándula principal que controla al resto de las glándulas de nuestro cuerpo. Por mencionarte algunas, controla a la tiroides, a la glándula paratiroides, a las suprarrenales. ¿Ves? Importantísimo. El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es uno de los reguladores principales de la homeostasis. Impulsos sensoriales somáticos y de las vísceras llegan al hipotálamo por vías aferentes, al igual que los impulsos auditivos, gustativos y olfatorios. Ciertos receptores del hipotálamo vigilan continuamente la presión osmótica, la concentración de algunas hormonas y la temperatura sanguínea. Se le considera al hipotálamo dentro de sus principales funciones, se considera como el termostato del cuerpo. El termostato es el encargado de regular la temperatura de la sangre. El hipotálamo posee varias conexiones muy importantes con la hipófisis, que es la glándula maestra, y también produce diversas hormonas. Mientras algunas funciones son atribuibles a núcleos específicos, otras no se han localizado con tanta precisión. Quiere decir que el hipotálamo, pues aún todavía no se sabe todo de él. Bien, de las principales funciones tenemos como número 1 la regulación de nuestro sistema nervioso autónomo. El hipotálamo
controla e integra las actividades del sistema nervioso autónomo, que a su vez regula la contracción del músculo liso y del músculo cardíaco, o sea, del miocardio, así como las secreciones de muchas glándulas. Por intermediación del sistema nervioso autónomo, el hipotálamo es un regulador importante de las actividades viscerales, lo que incluye la frecuencia cardíaca, los movimientos de los alimentos dentro del tubo digestivo, o sea, el movimiento peristáltico por medio del plexo mientérico que se encuentra en la capa muscular, de músculo liso del tubo digestivo, y la contracción de la vejiga urinaria. Número 2, otra función principal es la regulación de la hipófisis, o sea, el hipotálamo produce varias hormonas y posee conexiones importantes con la hipófisis, que es una glándula endocrina que se sitúa en el plano inferior al hipotálamo, regulando la producción de las hormonas. Tercero, otra función principal es la regulación de las emociones y del comportamiento. Junto con el sistema límbico, el hipotálamo regula la ira, la agresividad, el dolor y el placer, así como los aspectos relacionados con la excitación sexual. Punto número 4, regulación de la ingestión de bebidas y alimentos. El hipotálamo regula la ingesta de alimentos y bebidas mediante dos centros. Uno, el centro de la alimentación, que es el origen de la sensación de hambre. Cuando se han ingerido alimentos suficientes, ocurre la estimulación del hipotálamo que inhibe el centro de la alimentación. El hipotálamo también tiene el centro de la sed. Entonces, controla el centro de la alimentación y el centro de la sed. Cuando a ti te da sed, es el hipotálamo te está dando la orden de que vayas a beber, porque él detectó que estás en deshidratación leve o grado 1. Entonces, cuando nos da sed, estamos en deshidratación de primer grado. Hay que beber agua. 5. La regulación de la temperatura corporal, que es una de las más importantes. Cuando la temperatura de la sangre que fluye por el hipotálamo es mayor de la normal, le ordena al sistema nervioso autónomo que estimule las actividades relacionadas con la disipación del calor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues por medio del sistema nervioso autónomo se estimulan las glándulas sudoríparas, empezamos a sudar. Cuando la temperatura sanguínea es subnormal, el hipotálamo genera impulsos que promueven la producción y conservación del calor. Eso es cuando estás hipotérmico. Punto número 6, la regulación de los ritmos circadianos y del estado de conciencia. El hipotálamo establece los hábitos de sueño que ocurren en forma cotidiana, o sea, circadiana. El ciclo circadiano del sueño y la vigilia lo repetimos todos los días. Sueño es estar dormido y vigilia es estar despierto. Mientras que la melatonina producida por la glándula pineal que se encuentra en el epitálamo nos hace dormir, pues no nos podemos quedar como los bellos durmientes dormidos por toda la eternidad. Tenemos nosotros el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que bloquea el efecto que tiene la melatonina sobre nuestro sueño y nos hace despertar. Y todo esto está regulado y controlado por el hipotálamo. Y vaya que es importante el hipotálamo. Nos vamos a pasar al epitálamo. Voy a pintar la zona del epitálamo en color amarillo y tú sigues la flecha y vamos a ver que la flecha llega a una bolita color morado. Y esa bolita color morado es la glándula pineal. Es esa glándula que te acabo de mencionar ahorita. Ella produce una hormona llamada melatonina que empieza a secretarse cuando se está metiendo el sol
La falta de luz solar es percibida por los fotorreceptores que tenemos en nuestra retina, que son los conos y los bastones, y mandan la señal para que se active la glándula pineal. Y entonces allá por el atardecer empieza a producirse la melatonina, alcanza su punto máximo más o menos entre 9 y 11 de la noche, y es cuando a ti ya te da la somnolencia y te vas durmiendo, como a las 11. Y te duermes. Pero, como a eso entre las 3, 4 de la mañana, el SARA, el sistema activador reticular ascendente, hace su aparición y sube, su pico más alto es como a las 5 de la mañana y es cuando tú puedes despertar espontáneamente con cualquier estímulo, como un ruido, una luz o un despertador. Entonces el epitálamo, es una estructura superior y posterior al tálamo que comprende el cuerpo pineal y los núcleos de la avénula. La glándula pineal es casi del tamaño de un chícharo, pequeño y sobresale del tercer ventrículo en la línea media posterior. Aunque no está del todo clara su función fisiológica, lo que sí está muy claro es que secreta la hormona melatonina. Esto lo hace la glándula pineal. Se piensa que esta glándula fomenta la somnolencia, en parte porque se libera más melatonina durante la oscuridad que en la luz. Los núcleos de la avénula participan en el olfato, particularmente en las respuestas emocionales a los aromas. Como por ejemplo, cuando pasa tu crush y huele bien bonito y dices, oh, mi avénula me está haciendo que perciba, que mi olfato perciba el olor de esta persona que mueve mis emociones. Por poner un ejemplo. El subtálamo, que ya sería la última parte de lo que es el diencéfalo, este no es. El subtálamo, aquí lo tenemos. Es una porción muy pequeña. Está inferior al tálamo, contiene núcleos subtalámicos conectados con áreas motoras del cerebro que van a colaborar con la regulación de los movimientos corporales. Bien, todo esto que vimos, el diencéfalo, pues ya vimos que había estructuras demasiado importantes y hay que aprenderlas de memoria. El diencéfalo está formado por tálamo, hipotálamo, epitálamo con su glándula pineal, subtálamo. El hipotálamo contiene a la glándula hipófisis. Bien, ahora vamos a pasar al cerebro. El cerebro, pues vendrían siendo los dos hemisferios cerebrales, el típico cerebro que tú conoces. Se apoya en el diencéfalo y en el tronco encefálico y forma la mayor parte de lo que es el encéfalo. Aquí estamos viendo el cerebro en un corte, los dos hemisferios cerebrales en un corte coronal. Estamos quitando la cara anterior. Estamos observando que el cerebro pues tiene una zona más oscura y una zona más clarita. La zona color café es la corteza cerebral o sustancia gris que contiene los cuerpos neuronales. Y en medio está la sustancia blanca que contiene las fibras de estas neuronas. La corteza cerebral es la capa superficial de sustancia gris. Tiene un grosor de 2 a 4 milímetros. Contiene miles de millones de neuronas. La sustancia blanca se sitúa en el plano profundo, en este caso lo vemos en medio. El cerebro es el asiento de la inteligencia que permite a los seres humanos leer, escribir, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no ha existido, entre algunas de sus funciones. Además del cerebro tenemos el centro del lenguaje, el lenguaje escrito, el lenguaje leído, el lenguaje interpretado y el lenguaje hablado. Y todos van conectados. La corteza cerebral contiene muchos pliegues llamados circunvoluciones, lo cual le da este aspecto de arrugado. Las depresiones más profundas entre los pliegues se llaman cisuras. Las depresiones menos profundas entre sus pliegues se llaman surcos. La cisura perpendicular interna es la más prominente y va a separar el cerebro en las dos mitades, izquierda y derecha, que vendría siendo la cisura
sagital o interhemisférica que estoy marcando en color azul. Y da la vuelta completamente hasta atrás. Los hemisferios cerebrales se comunican entre sí por medio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo voy a marcar en rojo, vendría siendo este, que es como un puente colgante, que me va a comunicar, observa las flechas, aquí lo estoy poniendo, aquí está en chiquito, y esta parte de aquí enfrente es un aumento. Entonces estamos viendo cómo el cuerpo calloso, que está formado de sustancia blanca, forma un puente de conexión entre un hemisferio y el otro, ¿verdad? Entonces se llama cuerpo calloso. Es una amplia banda de sustancia blanca cuyos axones tiene axones entre hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Ahora, la corteza de nuestro cerebro, de ambos hemisferios cerebrales, se va a dividir en lóbulos. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos que se denominan según los huesos del cráneo que lo envuelven. Entonces, el lóbulo del cerebro que está en contacto con el hueso frontal, pues se va a llamar lóbulo frontal. Y así vamos a tener frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. La cisura central la voy a marcar de color rojo para que la veas bien. Esta que va aquí es una cisura, que es un surco muy profundo. Me va a separar el lóbulo frontal, que vendría siendo este de acá, del lóbulo parietal, que vendría siendo este de aquí. A esta cisura central también se le conoce como cisura de Rolando. Por delante de la cisura, que es la línea que te voy a dejar ahí, esa es la cisura central, por delante hay una zona que está aquí de color rosita, que vendría siendo esta, delimitada ahí. Esa se llama, esta zona que queda ahí, se llama área motora, porque está por enfrente del surco central. También se le conoce área precentral o área motora. Por detrás del surco central está la zona postcentral, que en este caso está coloreada de azul, un poquito más intenso, que vendría siendo eso de ahí. Vamos a ponerla en azul, casi parecido. Esta es la zona postcentral, lo que queda en azul en medio, y esta también se le conoce como zona somatosensorial o zona sensitiva. Hay una porción de nuestro cerebro que no se aprecia a simple vista porque se encuentra en lo profundo de otra cisura, que la voy a marcar aquí. Esta cisura, que es la cisura lateral o cisura de Silvio, si yo lo abro, aquí estoy viendo dos separadores que están separando ese surco lateral y ahí en el fondo estamos viendo un quinto lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula o isla de Rayleigh. La palabra ínsula significa aislado. Una isla está aislada o separada del continente. Entonces, el lóbulo de la ínsula, entonces se va a referir a que es un lóbulo que está separado de los otros 4 lóbulos que ya conocemos y vemos a simple vista. Interesante, ¿verdad? Bien. Eso es la sustancia gris. La sustancia blanca contiene axones mielínicos y amielínicos organizados en fascículos que van a constar de 3 tipos de fibras. La sustancia blanca se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Va a haber 3 tipos de fibras. Fibras de asociación, que las vamos a marcar aquí de amarillo, transmiten impulsos entre circunvoluciones de un mismo hemisferio. O sea, las fibras de asociación de las circunvoluciones del hemisferio derecho se comunican entre ellas y en el hemisferio izquierdo va a haber
las fibras de asociación de las circunvoluciones del hemisferio izquierdo. O sea, cada hemisferio va a tener sus fibras de asociación. Luego tenemos las fibras comisurales. Estas van a transmitir impulsos de un hemisferio cerebral a otro. Entonces, aquí las estamos viendo. Estas son las comisurales. Hemisferio izquierdo a hemisferio derecho. Los tres grupos importantes de fibras comisurales son las del cuerpo calloso, las de la comisura central anterior y la comisura central blanca. Bueno, esas son estructuras por las que va a pasar. Y finalmente tenemos las fibras de proyección de fascículos ascendentes y descendentes. Entonces, estas son de fascículos que bajan o que suben. Vamos a ponerle color azulito. Pueden subir o pueden bajar. Y de este lado igual, ¿verdad? Bueno, este es de subida y este va a ser de bajada. Entonces, ya se dieron cuenta de la diferencia de las fibras. Entonces, repetimos, fibras de asociación entre un mismo hemisferio. Se comunican entre un mismo hemisferio. Las comisurales entre un hemisferio y otro, y las de proyección son las que son las fibras de los fascículos ascendentes y descendentes. Transmiten impulsos del cerebro y otras partes del encéfalo hacia la médula espinal. No está difícil. Utilicen su lógica siempre que están estudiando. Para poder estudiar y aprender, pues conforme vamos avanzando, pues tienes que ir aprendiendo las porciones. Si no, pues te voy a estar hablando en chino. Finalmente vamos a tener los núcleos basales. Me gustaría que vieras las imágenes antes de ver. Entonces, los núcleos basales, aquí están a ambos lados de lo que es el tálamo. El tálamo lo vendríamos teniendo más o menos aquí, ¿verdad? Y a ambos lados, en cada hemisferio izquierdo y derecho, vamos a tener nuestra serie de núcleos basales. Estos los núcleos basales son un conjunto de varios pares de núcleos localizados en imagen de espejo en cada hemisferio cerebral. Estos mismos que ves aquí se encuentran también del lado contrario. El más grande se llama cuerpo estriado. Está formado por dos núcleos. Nuestro cuerpo estriado tiene un núcleo caudado y un núcleo lenticular, que a su vez se va a dividir en putamen y núcleo pálido o globo pálido. Los núcleos basales, ¿qué es lo que hacen? Reciben impulsos de y envían impulsos a la corteza cerebral, tálamo e hipotálamo. Los núcleos caudado y putamen regulan los movimientos automáticos de nuestros músculos, como el vaivén de los brazos al caminar o la risa en respuesta a una broma. El globo pálido participa en la regulación del tono muscular necesario para movimientos específicos. También en otros libros se los vas a encontrar como ganglios basales, pero nosotros aquí, para fines de examen, les vamos a llamar núcleos basales, porque se encuentran en la base. Aquí estamos viendo una imagen, este es un hemisferio cerebral, le hacemos un corte, un parasagital, y estamos viendo, este es el cuerpo estriado, que tiene, este es el cuerpo estriado, lo vamos a marcar de rojo, pues, rojo. Todo esto. Entonces, el cuerpo estriado tiene este huevito que se llama cuerpo lenticular o núcleo lenticular y tiene esta como colita, como ceja, que se llama el núcleo caudado. Y el núcleo caudado en la puntita, en la pura puntita, esta bolita que vas a ver aquí que voy a pintar de azul, se llama núcleo amigdalino. Si yo agarro este núcleo lenticular y lo parto a la mitad, se va a ver esta imagen
que parece como un dubalín de dos colores. Y ese es el putamen, que es el oscuro, y el globo pálido o núcleo pálido, que es el de color clarito. Y ya vimos que cada uno de ellos pues tiene sus funciones específicas. Ahora sí que en el cerebro, como decía mi abuelita, nada está de oquis, todo tiene función. El sistema límbico se compone de un anillo de estructuras que rodean la parte superior del tronco encefálico, el cuerpo calloso, en el borde interno del cerebro y el suelo del encéfalo. Entonces, ¿se fijaron? Aquí están los puntos cardinales. Tronco encefálico, cuerpo calloso y el suelo del diencéfalo. Entonces, en esas zonas, que vendría siendo más o menos esto, ay, otra vez este amarillo no me sirve mucho, más o menos esto, es un anillo de estructuras. Recibe el nombre de encéfalo emocional porque va a desempeñar una función primordial en emociones como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. O sea, no es una estructura que digas, ah, mira, este es el sistema límbico. No, es como una red neuronal de fibras de sustancia gris y de sustancia blanca. Hay una estructura que se llama hipocampo que participa en ciertas porciones del cerebro en la memoria. Las personas con daño en algunas estructuras del sistema límbico olvidan los acontecimientos recientes y no pueden confiar nada a la memoria. Entonces, es una serie de estructuras. Dice, el sistema límbico está involucrado en las emociones, memoria, atención, alimentación y comportamiento sexual. Muy bien. También modula el sistema límbico las emociones como el miedo, la ansiedad, tristeza, felicidad, placer sexual y confianza o intimidad. Muy bien. Entonces el sistema límbico se tiene que mencionar, aunque no es una estructura que podamos ver así como el tronco encefálico que tiene sus tres porciones, como el cerebelo con sus hemisferios, pues el sistema límbico es un anillo, o sea, y el anillo lo forman estas estructuras. Muy chiquitas se ven el fornix, el giro cingulado, el cuerpo mamilar, la amígdala, el tálamo, el hipocampo. En el hipocampo es esta zonita que está aquí abajo. Entonces, si se dieron cuenta, formaron un anillo y sus fibras se unen y entre todas ellas, pues van a tener estos controles emocionales tan importantes de nuestro cerebro. Hay mucho por hablar de todo esto, pero ahora sí que nuestro temario está tan amplio, pues que solamente podemos hablar de ciertas generalidades. Bueno, creo que se terminó la clase. Déjenme ver las áreas funcionales de la corteza cerebral, por mencionar. Nuestra corteza tiene áreas sensoriales que son sensitivas, como la que percibe el dolor, la visual, auditiva, gustativa y olfatoria, que incluye a todos nuestros cinco, si se dan cuenta, es los cinco sentidos. Las áreas motoras, motora primaria y área de Broca, pues son para la coordinación de los músculos esqueléticos o músculos voluntarios. Y las áreas de asociación asocian áreas sensitivas con motoras. Vamos a tener y asocian áreas entre sí, como lo que yo les mencionaba de las áreas del lenguaje, que estarían aquí, déjenme ponerlo de otro color, aquí azulito. Son 4 áreas del lenguaje y se asocian entre ellas: lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje leído y lenguaje escuchado. Luego tenemos el área premotora, ya se dieron cuenta que aquí esta no es sensorial. El área premotora, por ejemplo, nos permite hacer movimientos muy finos, como por ejemplo,
ejecutar cosas diferentes con ambas manos. Ejemplo, tocar guitarra. Con la mano izquierda haces las pisadas y con la mano derecha rasgas la guitarra para sacarle el sonido. Tocar piano, ¿sí me entiendes? O sea, hacer el ejercicio de que con una mano te das golpecitos en la cabeza y con otra mano te sobas tu pancita y luego cambias de mano. Todo eso lo hace el área premotora. Área de asociación auditiva, área de asociación visual, área de asociación somatosensorial, áreas de Wernicke, que también son parte de lo que es lenguaje, y de integración. Todas esas áreas están colocadas en lo que son las circunvoluciones de nuestro cerebro. Y entonces, pues hay muchos estudios acerca de las zonas de nuestra corteza cerebral, de los distintos lóbulos. Por ejemplo, observen aquí, la línea negra de aquí arriba es el surco central. Aquí está anotado el surco central, que es el que nos hace el parteaguas, y aquí tenemos el otro surco negro, es el surco lateral. Entonces, todo lo que está por acá, en empezar verdes, los tonos verdes y amarillos, el lóbulo frontal, y se fijan las zonas que tenemos. Atrás del surco central está las sensoriales, las sensitivas, en lo que es el lóbulo parietal. Se fijan dónde integramos, por ejemplo, la audición, donde integramos lo visual, en el lóbulo posterior, en el occipital, el sector cognitivo lingüístico, que es el área de Wernicke, el área motriz del lenguaje, que es el área de Broca, aquí en el área prefrontal, todo lo que es color cremita, allí está todo nuestro pensamiento, está todo lo que es nuestra personalidad. Es más, hubo muchos estudios allá por los años 30, eh, eh, decían los estudiosos de aquellos años que en el lóbulo frontal se podía saber si una persona iba a ser un asesino serial, por ejemplo. Y entonces empezaron a practicar las lobotomías, que era hacer unas trepanaciones en el hueso frontal, llegar hasta el lóbulo frontal, quitar un pedacito de sustancia, de masa, y posteriormente se observaba a esas personas que habían asesinado a muchas personas, que tenían un comportamiento psicópata, y vieron una transformación tremenda en ellos. O sea, entraban en un estado de abulia, que quiere decir faltos de toda voluntad. Y entonces se sentaban en una esquinita de su celda y no se movían. Ahora ya eran dóciles, siendo que antes habían sido unas personas asesinas sin ningún tipo de remordimiento sobre el dolor humano. Pero también ahí está nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, etcétera, etcétera. También allí están alojadas todo lo que aprendiste desde chiquito, la tabla del 1 hasta la del 12, los quebrados, trigonometría, cálculo diferencial integral. Si aprendiste inglés, eso está colocado una parte ahí y otra está en la zona motriz del lenguaje, en el cognitivo de Wernicke, se asocian entre ellas. Entonces, para que vean lo maravilloso que es nuestra corteza cerebral y también nuestra sustancia blanca. La clase se ha terminado, estuvo bastante larga, 1 hora y piquito, pero demasiado interesante. Nos vemos en el Classroom para los comentarios.